Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 66 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación musical, investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida y una aportación cultural para todos los mexicanos. Era el mes de julio de 1520. El imperio renacía. La vida en Tenochtitlan, la gran ciudad imperial, la ciudad más bella del mundo, renació. Los Malinche habían sido derrotados. La fama de aquella victoria se esparció por lo que había sido el imperio. Muchas provincias reafirmaron ante Tenochtitlan su lealtad. Otras, en cambio, se declararon partidarios de Tlaxcala y de los Malinche. La gran ciudad de Tenochtitlan se veía nuevamente efervesciente. Gente que salía, iba y venía. Mercaderes de todas partes. Los mercados de la ciudad lucían intactos. Y el gran tesoro del imperio estaba completamente recuperado. Cuando los cuerpos de los españoles eran rescatados de las profundidades de los canales, dentro de sus armaduras se encontraban los lingotes de oro. La codicia los había arrastrado hasta el infierno. La tierra y el pantano los habían devorado por haber llevado el sobrepeso del oro en sus cuerpos, hasta de 20 kilos, lo que les había impedido nadar. Cuitláhuac Cuitlahuatzin finalmente sería entronizado. Y los meses se fueron rápidamente. El emperador puso toda su atención en hacer la guerra.
El ejército azteca y sus aliados podían tener 300 o 400 mil hombres en pie. Las ciudades del Valle de México fueron sometidas, reconquistadas. Y finalmente se enviaron tropas y refuerzos hacia el Valle de Puebla y la región de la Mixteca. Lo que se pudiera rescatar del imperio, se rescataría. Todas las tierras de la costa del Pacífico estaban sometidas a Tenochtitlan, hasta las fronteras mismas del imperio Tarasco. En cambio, la región del Golfo estaba perdida, sometida a los españoles y a Hernán Cortés. Todo lo que es hoy el estado de Veracruz era dominado por los españoles, hasta el río Pánuco, y por el sur hasta Xicalanco, en las cercanías de Tabasco. Lo mismo ocurría con las tierras de la región tlaxcalteca y parte de la mixteca. Pero en cambio el resto de los señoríos se mantenían en control, y una buena parte de la mixteca, aunque Oaxaca en su totalidad ya no estaba bajo control. Solo una pequeña parte. Y los reinos de Soconusco y las tierras mayas se habían perdido. Entonces el emperador inició una nueva estrategia. Una ofensiva diplomática. Invitó al imperio Tarasco a sumarse a la causa azteca para poder vencer a los extranjeros. Lo mismo se hizo con los reinos mixtecos y con algunas ciudades mayas, e inclusive con los tlaxcaltecas. Cuitláhuac quiso que el nuevo Cihuacóa del imperio, Tlaloc Tlacotzin, viajara hasta Tlaxcala para ofrecer a los tlaxcaltecas una paz eterna. Y viajó con muchos regalos y presentes. Y el consejo de Tlaxcala se reunió. Pero Majixcatzin, el gran señor, no estuvo de acuerdo y no se aceptaron los regalos. Pero el Tlatoani de México, Tenochtitlan, advirtió a Tlaxcala diciendo que tenía más fuerza y más recursos y más hombres. Xicoténcatl, el joven, habló en el consejo diciendo con palabras emocionadas: no permitamos que nos roben a nuestros dioses y que nos traigan dioses extraños. No permitamos que roben nuestra nación, que cambien nuestra cultura, que abominemos de nuestras creencias. Y se declaró a favor de la alianza con Cuitláhuac, del que dijo era un hombre leal, generoso, valiente y de confiar. Pero la mayoría del consejo tlaxcalteca estuvo en desacuerdo con él, y le sacaron a empellones y abucheos, y le dijeron que no volviera al consejo, que por qué no mejor se iba a pelear al lado de los aztecas, sus peores enemigos. Xicoténcatl, el joven, salió de Tlaxcala. Tal vez era el único que veía en Hernán Cortés un futuro opresor. Pero mientras tanto en Tenochtitlan se seguían haciendo los grandes preparativos. El emperador sería coronado. Llegaron invitados de todas partes. Las ciudades sometidas enviaron ricos y generosos presentes. El trono azteca estaría ocupado de nuevo, y el 15 de septiembre de 1520 tuvo lugar
la solemne coronación. Como en los antiguos días de gloria, sonaron las caracolas, miles de ellas. Se escuchó el canto de los sacerdotes y las doncellas bailaron. Y los ricos invitados estaban ahí presentes tras de las celosías. Y cientos de pebeteros de copal sahumaban el copal blanco cultivado en Malinalco. Los sumos sacerdotes estaban presentes: el Tlaloc Tlamacasqui, el Totec Tlamacasqui, y también los reyes de Texcoco y de Tacuba, los nuevos reyes aliados. Cocnacoc como nuevo rey de Texcoco, y Tletlepanquetzal ante la muerte de Totoquihuatzin. Y ese día fue entronizado el supremo emperador ante la bendición de aquel por quien se vive, el dador de la vida, el supremo creador, el poderoso, el ave colibrí. Y los aztecas estaban henchidos de valor. Habían regresado los niños, las mujeres y los ancianos. Las azoteas estaban repletas de gente. Había 200,000 soldados mexicas en pie de guerra y sus aliados de la Triple Alianza. Era como si el pasado retomara su lugar en la historia. ¿Quién podría olvidar la gloria y la fama de México Tenochtitlan? Y en medio de aquellos inmensos actos tuvo lugar la coronación. Tenochtitlan ya tenía su emperador. Y en los días que siguieron, el palacio imperial se llenaba de luces en la noche. Y en el día, miles de personas. Aquel comandante general de un ejército se destacó por su fuerza, su coraje y su gallardía. Nunca el imperio estaría mejor gobernado. Un hombre joven, fuerte, vigoroso y justo. E hizo repartir el gran tesoro azteca entre los pobres a fuerza de regalos, como queriendo aliviar las miserias de la guerra. Y cuando Cuitláhuac pasaba por las calles de Tenochtitlan, los hombres, las mujeres y los niños le vitoreaban. Su pueblo le amó como nunca antes a ningún güey tlatoán. Todos estaban seguros de la victoria. Vencerían al invasor. Arrojarían a la mar sagrada al odiado Malinche. Y las fuerzas de Anáhuac se dirigieron hacia las fronteras. Comenzarían muy pronto los combates. Y en los pebeteros sagrados ardía el copali para desagraviar a los dioses. Y en los santuarios, en los sublimes santuarios, en el templo mayor, 10 españoles fueron sacrificados y sus corazones palpitantes ofrecidos a la divinidad.
al igual que el corazón de 500 cautivos tlaxcaltecas, huejotzincas y totonacos. El agravio había tenido lugar. Y así pasaron rápidamente los meses de septiembre y de octubre, y pareciera como que todas las cosas se componían para el imperio, aunque los adivinos y los augures decían que los dioses vaticinaban un nuevo holocausto. Aquella grandeza era frágil, aquella era una gloria transitoria. Negros acontecimientos pronosticaban los oráculos y los clarividentes. Pero Cuitláhuac, a diferencia de Moctezuma, ponía oído sordo a toda mala profecía, y con su palabra bondadosa y juiciosa decía: venceremos porque tenemos fe. Y así envió a sus ejércitos al encuentro de Cortés en las fronteras de Tepeaca, límites entre el dominio azteca y las tierras de Tlaxcala. Vamos a mensajes. El gobierno del imperio daba señales de lucidez. Había recuperado su talento para gobernar el Güey Tlatoani. Con sentido holístico y de equilibrio, había llevado obsequios con regios embajadores a todos los grandes reinos de Anáhuac. Muchos aceptaron las paces y enviaron hombres. Así 30 señoríos se sumaron a la causa de Cuitláhuac, por quien tenían gran respeto y veneración. Los ejércitos aztecas iban en aumento, quizá unos 400,000 hombres, 250,000 aztecas y todos los demás restantes aliados. Hasta el Cazón Citarasco pareció dar señales de ayuda al imperio. Los tarascos estaban preocupados por los acontecimientos. Tenían un inmenso ejército de 100,000 hombres al pie de guerra. Pensaban si era conveniente enviar soldados en apoyo a los aztecas. Pero muchos pueblos estaban alertas. Sabían que si los extranjeros llegaban con sus nuevas creencias y sus nuevos dioses, habría cambios impredecibles. Las cosas marchaban bien. El imperio había diseñado nuevos tipos de lanzas que tenían 3 metros de largo y que se hacían con madera sahumada y que eran específicamente para matar caballos. Las respuestas tecnológicas del ejército azteca ante las nuevas técnicas y tecnología de los europeos darían buenos resultados. Hacían zanjas para los caballos y las llenaban de aceite que obtenían del petróleo, lo que hoy conocemos como chapopotli. Y las prendían justamente en el momento en que la caballería atacaba. Aquellas nuevas técnicas darían buenos resultados. Ya no creían que eran mitad hombre y mitad caballo. Sabían perfectamente que era un animal y un humano. La sorpresa había pasado. Los generales aztecas habían aleccionado a sus hombres sobre las nuevas técnicas para combatir al enemigo, diciéndoles: son tan humanos como nosotros. Ellos también tiemblan de miedo. Aprovechemos eso, porque será una ventaja. Y mientras que los aztecas se preparaban para la guerra más grande jamás librada en las tierras de Anáhuac, los españoles hacían lo suyo.
En Tlaxcala, Hernando de Cortés, el poderoso capitán español, bien amado de sus hombres porque le tenían ya como un héroe por el valor demostrado y el arrojo constante, y ahora le admiraban más que nunca, estaban dispuestos a seguirle. Y a pesar de que algunos tenían miedo, después de haber visto a Cortés en el campo de batalla, le admiraban tanto que le seguirían. El plan de Hernando de Cortés era muy simple. Mandó 4 barcos desde la costa de Veracruz a Cuba por refuerzos. Estaba seguro de conseguir 500 o 1000 hombres, que llegarían muy pronto. Pero otros hechos le habían dado ya fama mundial. En España y en Europa se conocía ya de sus hazañas. Y algunos aventureros y comerciantes salieron de Cádiz contratando una embarcación. Traían cañones, caballos y muchísima pólvora. Su intención original era llegar hasta la Veracruz a través de las Islas Canarias, sin tocar las tierras de las Antillas, con el objeto de vender a Hernán Cortés todos aquellos bastimentos de guerra, que incluían cañones, caballos, falconetes, arcabuces, lanzas, escudos, yelmos, armaduras y toda suerte de armamento. Prodigiosamente la embarcación española, bien cargada de pertrechos, llegó sin percances hasta la Veracruz. Cortés mandó oro a la costa para comprar la pólvora, los caballos, los falconetes, los arcabuces, los cañones y todo cuanto trajera. Pero también propuso a aquellos hombres que se sumaran a su guarnición y los colmaría de oro. Y todos esos españoles recién llegados, gustosos, se sumaron a su ejército. Otras naves ya venían en su auxilio, él lo sabía. De manera que con un ánimo inmenso inició la campaña contra los aztecas y pidió a los tlaxcaltecas un ejército. Y estos pudieron entregarle 80,000 hombres. Y con esos hombres y con sus 400 españoles, Hernán Cortés se inició a la lucha entre los meses de agosto y octubre. Pero para el mes de noviembre tuvo lugar su campaña principal. Él sabía que podía confiar en los tlaxcaltecas porque odiaban tanto a los aztecas que jamás le traicionaría. Así que diseñó una estrategia para enfrentar a los aztecas, atacando la gran guarnición que tenía el imperio en la ciudad de Tepeaca, en el estado de Puebla, también llamada Tepeyacac. El asalto se inició con toda la furia y la bravura de los ejércitos de Tlaxcala, que iban por delante. El caracol los convocó al ataque. Y luego la caballería española, que para entonces ya tenía 40 caballos, entró en combate. Las batallas duraron 2 semanas, constantes y terribles. Miles habían muerto en ambos bandos, quizá unos 30 o 40,000 hombres de ambos ejércitos, aunque la pérdida de españoles fue mínima porque prácticamente se mantenían mirando, puesto que enviaban a los tlaxcaltecas a la muerte, abusivamente. Y estos odiaban tanto a los aztecas que no les importaba morir en aquella causa. Y finalmente, los últimos combates los realizó la caballería española, seguida por la infantería. Los arcabuceros entraron en acción, al igual que los lanceros.
Finalmente, el ejército español estuvo a punto y la fortaleza de Tepeaca se rindió. Y los aztecas se retiraron hasta la ciudad de Izúcar, hoy conocida como Izúcar de Matamoros, para hacer una nueva línea defensiva. La primera batalla había sido en favor de los extranjeros. Y al entrar Hernán Cortés a la ciudad, en aquella fortaleza tan enorme, se comportó más cruel que nunca. Ordenó que los 2000 cautivos fueran hechos esclavos. Todos eran aztecas y había entre ellos príncipes. Y todos fueron marcados con hierro candente para marcar el ganado. Y se les puso una G en la frente que significaba guerra. Y se les torturó y se les azotó. La furia de Cortés y la venganza por la noche triste. Y fue tanta la crueldad que los que trataban de rebelarse eran quemados vivos, asaeteados hasta la muerte, o descuartizados con sogas entre 4 caballos, o empalados, metiendo por los glúteos una estaca hasta la cabeza. Y corrieron ríos de sangre. Y la venganza de Cortés fue tan atroz que asqueó hasta los suyos y atemorizó hasta los tlaxcaltecas. Pero era parte de la psicología de la guerra que utilizaba el capitán extremeño. Los vencería por miedo. Él podía ser mucho más cruel que los aztecas. Y si los aztecas se comían a la gente, él podría descuartizar los cuerpos de los cautivos hasta que no se supiera ya ni siquiera de quién era la mano o el brazo. Y muy pronto en todo el imperio se conocieron los procedimientos del capitán Malinche. Pero a nadie le extrañó. Ellos sabían que esos extranjeros eran peor que los espíritus más malignos del panteón azteca. Y el imperio les haría frente. Sangre por sangre. Violencia por violencia. Aunque la tierra misma de la náhuatl desapareciera, aunque todas sus ciudades fueran destruidas, aunque todos sus hombres y sus mujeres murieran. Esa era la orden del nuevo emperador, el que no se dejaba asustar por nada ni por nadie, el que era todo un hombre, no una mujer, como el antiguo Moctezuma. Y así lo hizo saber el emperador con pregonero. Pedía al imperio que primero murieran, antes que perder su honra, su tierra, o ver violadas a sus mujeres, encadenados a sus niños, destrozadas sus ciudades, profanados sus templos y arrojados de ellos sus dioses. El imperio fue al contraataque y detuvieron a los españoles. Y les causaron tantos muertos y heridos que tuvieron que posponer sus ataques. Los aztecas podían responder con la misma violencia. Y cuando un español era cautivo, era cocinado vivo y después se lo comían. A ver a quién le da más miedo. Y la guerra psicológica creció. Y los españoles empezaron a temblar.
Cualquier cautivo era un hombre muerto. Pero 1000 veces mejor morir en el campo de batalla que terminar en el estómago de un azteca. Estaban horrorizados. Eran las mismas armas y las mismas estrategias y la misma triste brutalidad extrema. Pero Cuitláhuac no tenía más remedio. Fuerza contra fuerza, hombre contra hombre, poder contra poder. O de lo contrario, perecería su sistema de vida, su civilización de 3000 años, sus dioses eternos. Vamos a mensajes. Era el mes de noviembre de 1520. Los portadores de las noticias llegaban desde las fronteras. Las fronteras eran fuertes y todavía resistían. El imperio estaba a salvo. Mas, sin embargo, había noticias extrañas de hechos terribles. El gran Cihuacóatl del imperio, aquel que era descendiente directo del gran Tlacaelel, aquel que era su nieto, las recibió. Se trataba del príncipe Tlacotzin. Escuchó a los informantes y lentamente se fue levantando. Aquel hombre joven, brillante, inteligente, leal al imperio. Empezaba a entender la gravedad de los hechos que le venían a contar, que le venían a susurrar. ¿Qué era aquello? Extraño designio de los dioses, intervención divina. ¿A favor de quién? ¿Eran los dioses de Anáhuac o los dioses malinches los que habían intervenido? ¿Qué estaba sucediendo? El emperador descansaba. Estaba recluido en su terraza, en sus aposentos, con su señora y mujer, la princesa que había desposado a los 10 años, la bella Tecuispo. Pero la gravedad de los hechos hacía que el gran Cihuacóatl Tlacotzin le hiciera llamar, arrebatándole su descanso y posiblemente también arrebatándolo de los brazos de aquella bella mujer, la princesa más sabia y más hermosa. Y entonces Tlacotzin fue hasta los aposentos del emperador en aquel inmenso Tecpan, cuando ya era de noche, cuando ya había oscurecido, cuando ya el sahumerio de copal enviaba el copal y blanco a las alturas para escanciar las estancias. Y cruzando por la bruma nocturna, el Cihuacóatl se hizo atender por el emperador.
Ambos salieron de aquella habitación para no enterar de asunto de estado alguno a la gran señora de Anáhuac, a la bella princesa Tecuispo. Y cuando estuvieron en la intimidad, el Cihuacóa dio la noticia al emperador. No podía ser más grave. Era peor que si un ejército hubiera sitiado la ciudad de Tenochtitlan o el palacio imperial. El emperador escuchó al sabio Tlacotlacotzin, el descendiente del gran Tlacaeletl de Sigli. Es verdad, señor mío, no cabe duda. Miles de tus soldados están muriendo. Están postrados. Están cubiertos de llagas y de pus. Están llenos de granos. Nuestros médicos Sigli han llamado a esta extraña enfermedad, tan nueva y tan maligna, grano de Dios. Y no tienen cura ninguna. Y la enfermedad ha avanzado hasta tu ciudad. Y ya hay enfermos entre tus paredes. La enfermedad produce fiebres terribles, mareos y vómitos. La enfermedad hace a los cuerpos perder la conciencia entre fiebres terribles. Y aquel que la contrae, de seguro muere, o al menos de cada 100, 1 o 2 se salvan. He ordenado se ofrezcan plegarias. He ordenado también que se presente ante ti el Huiznahuac del imperio, que es el príncipe y gran señor Motelciu. También he avisado al Tlacoxcalcatl, que es el príncipe Tepehuatzin, que venga de inmediato a ti. Y también avisé al Tlilancalqui, jefe supremo de tu ejército, que esté aquí hoy mismo, y en unas horas más estará, aunque viene de tierras lejanas. Dime, señor, si me he equivocado, o si crees que la gravedad de la situación lo amerita. El rostro de Cuitláhuac rápidamente se agrió. Rápidamente entendió la gravedad. Él podía defender al imperio con un ejército sano, fuerte, vigoroso y esperanzador. Y jamás caería Tenochtitlan. Pero ¿qué haría si sus hombres, si sus soldados, si las esposas de sus hombres y los hijos de sus hombres morían a racimos por un maleficio extraño? Aunque fuera simplemente una enfermedad, se vería como un maleficio. ¿Qué haría ante aquello? ¿Por qué los dioses les abandonaban? ¿Por qué los dioses de Tenochtitlan querían su destrucción? Entonces, Cuitláhuac dijo a su Cihuacóa: dime, Tlacotzin, nuestros hechiceros, nuestros médicos, nuestros adivinos, ¿encontrarán remedio para este grave mal? Y Tlacotl le dijo: nuestros espías en la corte de Tlaxcala aseguran que los tlaxcaltecas también están enfermos y mueren por montones. El tecutlato y gran rey tlaxcalteca Magiscatzin cayó enfermo y murió en 3 días, mi señor. Eso significa que tampoco los españoles extraños, los Malinche, tienen cura. Para ellos también es un flagelo,
un flagelo maldito o un sino divino. Pero me han dicho los espías que a ellos no les da, y que si les da, este mal es benigno y no les mata, pero que si le da a uno que tenga sangre azteca, o totonaca, o tlaxcalteca, perece. Eso hace pensar a nuestros médicos que podría ser un maleficio que respiramos en el aire, o que quizá es un contagio invisible y maldito. Cuando la plaga llegó hasta tus huestes en Itzúcar, el 30% murió en 3 días. Tu ejército está diezmado, igual los capitanes que los simples macehuales. Es una plaga que se contagia, quizá al tocarse, quizá al compartir el mismo aire. No lo sabemos. Lo que sabemos es que la plaga ha llegado a Tenochtitlan y que los primeros enfermos han caído. Y pronto serán miles, mi señor. Di tú tus órdenes. Cuitláhuac respondió: Viruela le nombran en su idioma los Malinche, y a ellos no los mata, pero a nosotros sí. Créeme, Gran Cihuacoa, es el fin de los tiempos. Pero los aztecas, el pueblo de Dios, tendrá que sobrevivir. Afrontemos la epidemia. Convoca el consejo. Que vengan todos. Lucharemos. No importa si el enemigo es visible o invisible. Pero eso sí, Tlacotzin, Micihuacoa, lo haremos con fe. Que los sacerdotes oren noche y día, que nuestras deidades sean perfumadas con flores y con la sagrada goma bendita que arde y perfuma, la goma de Copali. Pero que el pueblo azteca, el imperio, no pierdan la fe. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 66 de El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Y te recuerdo, estos son los últimos capítulos de nuestra serie. Pasa la voz para que nadie se los pierda, porque el conocimiento de la historia de México nos transforma en mejores mexicanos. Muchas gracias a nombre de todos quienes hacemos esta realización y a nombre de Radio Centro 1030. Y recuerda, los 365 días del año son días de encuentros con la historia. ¡Hasta mañana!